Hola, bendiciones de lo alto, ¿cómo están hermanos? Qué lindo poderlos saludar hoy. Gracias a Dios por ese día tan lindo, tan maravilloso. Toda la gloria y la honra, toda la gloria y la honra tenemos que decir todos los días de nuestra vida para nuestro Señor. Con ese amor, con esa seguridad, estableciendo todos los días el reino de Dios en nuestra vida. Señor, hoy te queremos presentar esta prédica. Queremos presentar, Señor, este compartir con los hermanos. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que seas tú el que hable, que seas tú el que ilumine nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, para que podamos entender la profundidad, Señor, la anchura, todas esas dimensiones en el mundo espiritual de tu palabra, de tu verdad que nos hace libres. Gracias. Que mengue yo totalmente para que Cristo sea exaltado. Más de ti, Señor, menos de mí. Más de ti, menos de mí, Señor. Para que cuando se hable sea tu palabra y no la palabra del hombre, Señor. Que nos des, Señor, espíritu de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento. Espíritu, Señor, que mora en nosotros para poder hacer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén y amén. Hermanos, me dieron un tema muy interesante. Muy interesante, dice así, cómo ser un verdadero cristiano y controlar el carácter. Bueno, les quiero contar que, como decían los viejitos, no es tan fácil, ¿verdad? Soplar y hacer botellas. No, es complejo. Es, es, tiene muchas aristas. El tema es muy amplio. El tema, bueno, se podría extender uno impresionantemente. ¿Por qué? Porque todo lo que ha tenido que ver con el ser humano, con la inquietud de por qué el ser humano es así, de por qué actuamos de X manera, de por qué somos de tal manera, de por qué nos comportamos ante ciertas circunstancias de la vida con X carácter, temperamento, es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres integrales. El ser humano es un ser complejo, maravilloso. Tiene un montón de cualidades que no podemos dejar de lado, sino que tenemos que tomar integralmente. Todo esto, de ver, de tratar de explicarse, de entender por qué el comportamiento del ser humano. Cuando se me hablaba o se me decía de que pudiera compartir el tema de ser un verdadero cristiano, cómo ser un verdadero cristiano y controlar el carácter, yo dije, bueno, tendría que irme primero a terminologías, ¿verdad? Porque no es solo de decir así, ¿verdad? Lo que yo pienso, no, no, es terminología, bueno, ¿qué es el carácter? Porque hay cosas que a veces tú no hablas, términos, palabras, y los dice todo el tiempo y realmente no sabe el trasfondo que tiene esa palabra. Cuando me puse a investigar, vi que el ser humano siempre estaba inquieto de por qué nosotros procedíamos de X o Y manera, porque éramos, digamos, coléricos, porque éramos nostálgicos, porque éramos melancólicos, porque teníamos ese carácter, que qué pasaba con esto, porque actuábamos de X manera. Y el asunto se trae muchas cosas importantes. Entonces empecé a ver de que cuando tenía que hablar del carácter, o analizar lo que tenía que ver con el carácter, también tenía que ver lo que es el temperamento. Y cuando empecé a investigar con estudios de psicología, escuchando a algunos psicólogos, algunos de verdad entendidos en la materia, ellos hablaban de que para poder entender al ser humano en muchos de sus comportamientos tendríamos que ver y hablar del temperamento y también hablar del carácter y también hablar de la personalidad, bueno, y otro montón de cosas. Pero acá para entender un poquito vamos a sintetizar, pero a través de tratar de extraer de cada uno de esos conceptos lo importante que son para entender al ser humano, para entendernos a nosotros mismos. Por ejemplo, nos habla del temperamento, y cuando nos habla del temperamento dice que es la esencia o la huella
Todos tenemos una huella dactilar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa huellita y es única. Es mía y es la mía la que yo tengo. Así es en el temperamento, es una huella como emocional, un sello que tiene cada persona, una característica específica y única que tiene cada persona. Este, en el siglo II antes de Cristo habían dos médicos, ¿verdad? Hipócrates y Galeno, que ellos tenían una teoría en donde decían que el temperamento está formado por el equilibrio de ciertos líquidos en el cuerpo. De ahí donde nosotros hemos escuchado esos conceptos de melancólico y de colérico y de sanguíneo. ¿Por qué? Porque dependiendo del fluido que había en los líquidos del cuerpo, se le clasificaba a una persona por su temperamento. Entonces, si había mucha bilis negra, era melancólico. Si había bilis amarilla más, ese fluido era colérico. Y si había más ese fluido sanguíneo todavía, entonces, de sangre, perdón, sanguíneo o de flema, flemático. Y así lograron ellos desde el punto de vista fisiológico, a través de los fluidos, clasificar el temperamento de las personas. Sin embargo, también en los años 1900 había un señor Kresmer que él lo que trató de hablar fue del biotipo, tomando en cuenta también, ¿verdad? Que ya estaba lo de los temperamentos por el equilibrio de ciertos líquidos. Él habló también por el biotipo, que aparte de estos líquidos, también el ser humano se clasificaba por esos temperamentos por sus características físicas. Por ejemplo, hablaba del leptosómico, que es una persona de cuello alargado, de brazos alargados, alto, más como esquelético, ¿verdad? Ese tenía que ver, por ejemplo, como el Quijote. Entonces tendía más a decir que era un melancólico. También hablaba del pícnico, que era de cuellito más corto, extremidades más cortas, más gordito, bajo, y entonces que ese era un temperamento más afable y entonces era sanguíneo. O del Superman, que era ese hombre atlético, ¿verdad? Entonces hablaba pues que era más frío, más flemático, pero que lo era más atlético. Entonces, aquí lo que he querido traer como una introducción con todo esto es como para que vean cómo desde la antigüedad se trata de clasificar y de descubrir el por qué nosotros teníamos ciertas reacciones y ciertas maneras de actuar en la vida con ciertas circunstancias. Ahora, cuando se habla del temperamento, dice que son los patrones que definen a una persona, que ya la persona nace con esos temperamentos y que es como una herencia que ya Dios le dio a la persona. Así que no es heredado, que yo no puedo decir, bueno, yo heredé el temperamento de mi papá o de mi mamá. ¿Por qué? Porque él tenía su temperamento y pues yo tenía el mío. Y también dicen los entendidos en la materia que ese temperamento no cambia, que el temperamento puede tener, ya sea el tipo de temperamento que tenga una persona, melancólico, sanguíneo, flemático, tiene fortalezas que vienen a ser como los dones, pero también tiene debilidades que vienen a ser las tendencias negativas de ese comportamiento, inapropiadas, ¿verdad? Que no están bien. Entonces, dependiendo de cómo fuimos formados en la niñez, vemos cómo o se fortalecen o se disminuyen esas debilidades, ¿verdad? Dependiendo de cómo fuimos formados. Y esos temperamentos, decían acá los psicólogos, dice que define a una persona montones en su vida. ¿Por qué? Porque dependiendo muchas veces de ese temperamento, escoge la carrera, escoge la pareja, se basa en sus metas, sus propósitos y aún se ve como una persona manejaría el estrés. Imagínense ustedes. Eso va a tener una idea del temperamento. Pero cuando me vengo a investigar del carácter, veo que dice que es una conducta aprendida. Que esa conducta aprendida que se forma a través de nuestras experiencias en la niñez. O sea que el carácter tiene un factor cultural. Desde antes de nacer ya el bebé escucha.
Y eso está comprobado, ¿verdad? En el vientre de la mamá, como él escucha todo lo que está pasando, todo lo que está afectándolo en el núcleo familiar. Y hasta los 7 u 8 años el niño forma esa base o esa estructura llamada carácter, que lo acompaña toda su vida, dependiendo de qué, importantísimo, de la educación que ese chiquito tenga. Entonces el carácter se puede decir que es o positivo o negativo. Cuando se habla de un carácter positivo es una persona que tiene dominio propio, que no se altera tan fácilmente, que no la sacan de sus casillas tan fácilmente. Entonces podría decir, esa persona es una persona de carácter o de un carácter positivo. Esta es otra persona de un carácter negativo, que es una persona que no tiene dominio propio, que fácilmente la enojan, la molestan, se desajusta, ¿verdad? Y decía uno de las personas que explicaban acerca del carácter, que en la cultura asiática llegaron y le dijeron a un muchacho, vea, ese profesor que está ahí es un hombre de carácter, ese hombre sí tiene carácter, ¿verdad? Y entonces dice que él se asustó, dice, háblele y verá, háblele, trate de molestarlo, ¿verdad? Entonces dice que le habló y que el profesor tranquilo ni se inmutó. Y dice, ve que tiene carácter, ahora empújelo, entonces muévalo, entonces lo movía y el señor se hacía así, el profesor, pero no lo molestaba. Entonces ahí lo que quería decir es que el hombre era un hombre de carácter, le dijeron, ve, ese es un hombre de carácter. Ese estímulo desde afuera, lo que trataron de hacerle, no hizo que él se incomodara ni se molestara. En cambio, nosotros a veces tenemos conceptos de carácter, de nuestras vidas, desde nuestras prácticas, desde nuestras culturas, muy diferente, ¿verdad? Cuando dicen, uy, ese es de carácter, ese sí tiene carácter, ¿verdad? Piensan que es una persona brava, que se molesta, y no, ve qué interesante. El carácter, más bien una persona con carácter, es una persona que logra dominar, una persona que logra tener ese balance, a pesar de lo que esté viviendo o de lo que esté pasando. A diferencia del temperamento, se dice que el carácter sí cambia y sí es moldeable. Y dependiendo del temperamento y experiencias que uno vivió, se forma ese carácter que la persona tiene. Y que el 85% del carácter de un adulto viene de esos primeros 3 años, imagínense ustedes, de vida. Aunque no, la persona no se acuerde, en el cerebro hay una zona en donde guarda esas experiencias de vida que es el subconsciente. Entonces, cuando se presentan ciertas circunstancias en la vida de la persona, que ya han pasado todos los años, como eso quedó ahí guardado, eso muchas veces se activa, ¿verdad? Se trae a la memoria, al recuerdo de esas situaciones. Por eso de ahí tan importante todo lo que un niño, todo lo que un bebé está viviendo desde el vientre y desde el útero, lo que una persona vive, lo marca en su niñez, que va a forjar ese carácter, ¿verdad? O un carácter positivo o un carácter negativo, y junto con el temperamento que tenga esa persona, ya sabiendo que se van a fortalecer sus debilidades o sus fortalezas, que ahí sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, los primeros 3 años de vida de un niño son importantísimos, porque si en ellos que se forma el concepto de seguridad y de confianza. Imagínense ustedes todo lo que pasa a los chiquitos, o lo que pasaste tú, o lo que pasé yo en esa edad, y cómo la confianza que al día de hoy se ha visto afectada, o la seguridad, fue base de lo que se vivieron durante esos primeros 3 años. Entonces podemos ver una familia con 6 chiquitos, con 5 chicos, con una situación, un trauma familiar, qué sé yo, abandono, miseria, un papá alcohólico o alguna circunstancia difícil en su vida, más sin embargo, cada uno lo asumió de diferente manera. ¿Por qué? Por el temperamento. Pero sí le afectó su carácter, dependiendo de cómo
lo educaron para vivir esa circunstancia o esa situación. ¿Qué área le fortalecieron o qué área le debilitaron? ¿Verdad? Eso para tomar en cuenta. Vean ustedes, hermanos, que un montón de elementos importantes para poder hablar de que si somos o tenemos o podemos ser un buen cristiano mejorando el carácter. Tenemos que irnos, imagínense usted, hasta el útero prácticamente. Entonces, también nos hablaba y me llamó mucho la atención que ellos hablaban de personalidad. Yo dije, mira, también aquí hay otro apartado y es la personalidad. ¿Qué será? Entonces ellos decían que es el conjunto de experiencias y vivencias que tenemos todos los seres humanos en la vida, de la muerte. Es una expresión negativa o positiva de cómo yo reacciono. ¿Por qué? Por el conjunto de sentimientos y emociones en particular que yo tengo. Cuando se habla de persona, dice en el latín, se habla de máscara. Vea qué interesante. ¿Se acuerdan ustedes que en el teatro griego, cuando se representaba la tragedia y la comedia, se representaba con máscaras? De hecho, en ese teatro no participaban las mujeres, entonces la máscara era la que expresaba, bueno, si era el rey, si era la reina, y expresaba la emoción que tenía esa persona a través de la máscara. Y como no había micrófonos en ese tiempo, pues esa máscara tenía un huequito ahí que podía proyectar la voz para que todos los escucharan. Y de ahí también viene la palabra personare, que es sonar a través de la máscara. Es muy interesante, ¿verdad? Porque la personalidad va ligada mucho al rol social que tenga la persona, como padre, como madre, como maestro, como obrero. Entonces, dependiendo de eso, dicen ellos que nos ponemos la máscara, que necesitamos o nos adecuamos a una máscara para poder vivir dentro de un entorno social de la sociedad. Entonces, la personalidad está formada por temperamento y por el carácter. Y nosotros mismos somos los que vamos seleccionando en qué momento usar determinadas máscaras para podernos relacionar con otras personas, como por ejemplo en una reunión de compañeros de la escuela, del colegio, que ya pasaron muchos años y tal vez la persona es una persona muy cohibida, pero dice, no, aquí me voy a poner la máscara de sanguíneo, de sociable, ¿verdad? Para poder estar con los compañeros. Pues claro, apenas puede, sale de la reunión y se quita esa máscara y sigue siendo el melancólico, ¿verdad? Que es. Todo esto les quise hacer una instrucción, hermanos, para que veamos qué montón de elementos, qué montón de cosas, qué montón de circunstancias, de situaciones, de pensamientos, de experiencias, de vivencias, de cosas con las que tenemos que lidiar el ser humano para poder llegar a moldear nuestro carácter, para poder llegar a mejorar nuestro carácter. Y si ahora estamos todavía más en el ámbito cristiano y si nos dicen para ser un buen cristiano y poder tener control sobre el carácter, tenemos que tomar en cuenta todo esto. Es importante porque somos integrales, porque nosotros estamos viviendo un montón de cosas desde el vientre de nuestra mamá, porque nuestra alma se ha visto fragmentada desde antes de que naciéramos. Y tenemos que tomar todo eso en cuenta. No podemos tapar el solcito con el dedo, ¿verdad? Imagínense que con todos estos conceptos hay muchas cuestionantes en lo más profundo del hombre, del ser humano. Entonces ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿es posible modificar el carácter? ¿Verdad? ¿Y cómo? Entonces aquí es cuando se nos habla de la voluntad que nosotros tenemos. Cuando se nos habla del alma también, del espíritu, ya cuando estamos hablando nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y aquí es donde vemos que Dios nos ha dado esa voluntad para poder cambiar. El Señor a través de la fe, a través de su presencia en medio de nuestra vida, nos enseña, nos forma, nos da conocimiento de lo que forma nuestra alma, de cómo ella se ha visto afectada por las circunstancias que ha pasado en la vida, pero que el Señor viene con libertad
a traernos libertad y a que nosotros podamos ser nueva criatura. Y ahí es donde empezamos ahora sí el tema de cómo poder ser un mejor cristiano, uh-huh, o de ser un buen cristiano y mejorar el carácter. Y ahí también tendríamos que ver un montón de conceptos de qué es cristiano, de muchas cosas, hermanos. Pero eso que me dice a mí, es necesario entonces venir, escudriñar la palabra, conocer un poquito del hombre integralmente, de lo que es su bioquímica, de lo que es el área emocional, para uno entender realmente que Dios nos hizo tan perfectamente complejos también, pero tan perfectamente bien ensamblados, que Él sabe de la necesidad que tú tienes, que Él sabe que es necesario la libertad, que si es necesario dejar las cosas viejas, pero que sí lo podemos lograr a través de Él, sí se puede moldear ese carácter, sí se pueden fortalecer las áreas débiles que nosotros tenemos en nuestros temperamentos, sí se puede sanar. Para eso vino Jesucristo, para eso vino nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que empezar por una autorreflexión y un autoanálisis de conversión, de que creemos que sí hay un Dios, nuestro Señor Jesucristo, que murió, que resucitó, que venció el imperio de la muerte, que vino sobre todos esos principados y esos potestades para poder venir y sacarnos a nosotros de todo cautiverio que haya en nuestra alma, ¿verdad? El hombre no es solo un ser biológico, es un ser complejo, maravilloso, que tiene alma y cuerpo. Aprendí también muy importante que el ser humano siempre ha creado estereotipos desde siglos antes de Cristo, encasillado, ahí etiquetado. ¿Pero por qué? Porque es que tendemos a etiquetar y a encasillar. Y yo decía, sí, mira, de verdad, ¿por qué? Porque eso nos simplifica el análisis y el evitar pensar, el evitar conocer, el evitar investigar, ¿verdad? Al otro, a su entorno, sus necesidades, sus temores, mis propios temores, lo que yo siento. Entonces cuando nosotros tendemos a encasillar, sabiendo que el Señor nos hizo únicos, sabiendo que entrar en la dimensión del Espíritu no encasillaríamos, sino que más bien eso nos dimensiona a la grandeza de Dios y a la libertad que Dios tiene, en donde nos damos cuenta que de verdad el pueblo perece por falta de conocimiento. Más ahora que hay una tecnología que nos ha llevado a alejarnos montones de nosotros mismos, hermanos, que ni tan siquiera meditamos nosotros, ni tan siquiera nos estamos tomando el tiempo para ver, a ver, qué me pasa a mí, cómo me siento, por qué yo sigo siendo así, por qué sigo teniendo este temor, por qué sigo siendo una persona gritona, por qué sigo siendo una persona desesperada, por qué no tengo paciencia, por qué no escucho, por qué tengo miedo, ¿por qué esto me sorprende, por qué esto me molesta, porque soy impaciente ante ciertas cosas. Es importante, hermanos, nosotros dejar de lado todas estas tecnologías que sí nos pueden servir para recopilar estos datos y conocer un poco, pero es importante interiorizar. Es importante venir yo y sentarme de cara al Señor y decirle, papito, aquí estoy. Papá, mira, siento que tengo este trauma, que no puedo con esto. Mira, esto me pasó desde que me caí, esto pasó desde que tuve tal accidente, esto pasó desde que estos temores, esta soledad, desde que papá se fue. Y empezar, hermanos, empezar es necesario, hermanos, si yo quiero forjar un buen carácter, si yo quiero ser un buen cristiano, si yo quiero caminar conforme a la voluntad de Dios, si yo quiero ser libre como Dios que vino a hacerme libre, entonces necesito interiorizar, necesito conocer, ¿verdad? Necesito tomar tiempo valioso para
para mí, para ti, para tus hijos, para tu pareja, para tu esposo, porque empezando nosotros mismos nos es necesario para el ámbito que nos movamos, ya sean cristianos, ya sea padre, ya sea trabajador, para ser bueno, porque tenemos que ser buenos en todo y excelentes en todo, con excelencia en todo momento. Entonces, porque todas esas experiencias que vamos a vivir nos van a afectar a nosotros como personas, afectan a la vida de nuestras generaciones. Por eso es tan importante. Todos prácticamente hemos crecido en lugares disfuncionales. Entonces, todos hemos tenido que la necesidad de una autorreflexión. ¿Cómo hago yo para ser un mejor cristiano, para ser un mejor papá, para ser una mejor mamá, para ser un mejor hijo de Dios, para ser un mejor ser humano, para ser mejor en todas las áreas posibles? ¿Qué es lo que debo de hacer? Primero tengo que conocerme. Primero tengo que venir al sanador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, reconocerlo a Él como mi único y suficiente Salvador. Y venir a los pies del Maestro y decirle: Señor, aquí estoy, con todo mi temperamento, con todo el carácter que adquirí, con toda esta personalidad, estas máscaras que he tenido que usar, Padre, para poderme relacionar con otras personas, pero yo necesito ser libre, porque quiero ser un buen hijo, un buen cristiano. Tengo que tener un buen carácter, Señor. Tenemos que empezar, hermanos, por buscar ayuda. Busquemos ayuda en aquellas personas que el Señor ha puesto, aquellas personas de confianza, aquellas personas que el Señor les ha dado esos dones, esos talentos para venir y en esa sanidad interior y esa liberación. Tenemos que reencontrarnos, me voy a reencontrar, me voy a sentar y aunque me duela, voy a analizar mi vida, mi niñez, qué pasó. Y tengo que ser consciente que necesito restaurarme, sanarme, liberarme. Tengo que ser consciente que necesito pasar un proceso personal de liberación y ver cuáles son mis temores, analizar cuáles son mis heridas emocionales, mi realidad, ante qué me revelo, a qué es lo que me molesta, qué es lo que me da miedo, porque tengo esa desconfianza. Y quiero que sepas una cosa, hermano, nadie tiene por qué juzgarte. Nadie. Uno de estos analistas, cuando los estaba viendo, los psicólogos, él decía: qué delicado. Oiga, y él está hablando desde el punto de vista psicológico, sin meter el área espiritual. Y él decía: qué delicado, no podemos juzgar a las personas, porque no sabemos, con todo esto de temperamento y carácter y todo lo que vivieron durante su niñez, por qué es que son así. ¿O qué pasó? ¿Qué sucedió? Y yo digo, ahora desde los ojos y de la perspectiva de Dios, con más razón, el Señor nos dice que no juzguemos. Entonces, que nadie te juzgue, hermano. Porque solo Dios sabe el proceso que te ha llevado hasta el día de hoy. Solo Dios sabe tu proceso y Él es el que te va a guiar. Y Él no te juzga, Él te quiere levantar. Y en el proceso va a haber sanidad y va a haber liberación. ¿Por qué? Porque ya se presentó una madurez para reconocer que sí tenemos que áreas débiles y tenemos que fortalecerlas o cambiarlas. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos los que decidimos si tenemos conmiseración o si nos levantamos o si nos quedamos ahí, ¿verdad? Tengo un temperamento. Sí, está bien. Veamos lo que, así como han estudiado, ¿verdad? Pero ese temperamento tiene fortalezas y tiene debilidades. Entonces voy a ver, bueno, tengo que fortalecer, valga la redundancia, y desarrollar esas fortalezas. Ahora tengo que tener una convicción de que tengo una misión y un propósito. Y algo muy importante también, hermanos, ir a la presencia de Dios sin ego, sin orgullo, sin soberbia, porque la palabra nos dice que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Entonces vayamos mansitos, y a decirle al Señor, ¿verdad? Nuestras necesidades, nuestras inquietudes. Dios sabe
Dios sabe qué es lo que hay en tu corazoncito, lo que necesitas, pero Él también necesita que uno lo reconozca, que uno diga, sí, mira, tengo esto, necesito sacar esto, ¿cómo hago? Y buscar esa ayuda, porque aunque nosotros verticalmente, el Señor no se entiende, Él también le gusta que horizontalmente, junto con las personas que estamos, seamos un cuerpo y nos podamos ayudar unos con otros. Ahí es donde nosotros también vamos creciendo como cristianos y ese carácter se va haciendo un carácter apacible, un buen carácter, ¿verdad? Entonces, em, también aprender a ser agradecidos, hermanos. Esa es una clave que cuesta mucho, a veces más si estamos pasando un tiempo de aflicción, un tiempo de enfermedad, un tiempo de dolor, de angustia. Pero el agradecimiento abre puertas en el mundo espiritual, se quitan los cielos de bronce y de hierro, y eso es como un muro de contención contra el enemigo, porque el enemigo está viendo que ya estás agradeciendo por ese levantamiento, por esa sanidad, por moldear ese carácter, por levantar esas fortalezas que Dios ha puesto a ti, ¿verdad? Clamar por encima de ese dolor, ¿verdad? Y cuando yo le digo esta frase que le hace un siervo de Dios, Señor, dame más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí. Cuando logramos que sea más de Él y menos de nosotros, morimos a la carne, morimos a un montón de cosas, y al morir nosotros ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Y entonces ya no hablamos por nuestras palabras, ya no actuamos por nuestros pensamientos, ya hablamos la palabra de Dios, ya caminamos conforme la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, esto es un caminar en Cristo. Esto es un caminar, esto es de todos los días, esto es de ir forjando el carácter, esto es de ir reconociendo, esto es de valientes. Y todos, hermanos, todos hemos tenido que pasar por eso. Así que no te sientas mal, no te sientas avergonzado. Nadie tiene por qué avergonzarte ni hacerte sentir mal, no. Todos hemos estado envueltos en delitos y en pecados y todos necesitamos salir de ellos y cuando lo logremos y cuando empecemos ese proceso, hermanos, nos vamos a levantar. Ese carácter en nosotros vamos a poderlo controlar y vamos a caminar como verdaderos cristianos, como hijos de Dios. Entonces esa es la estrategia que nosotros tenemos que tomar, ¿verdad? Nos dice la palabra en Filipenses 2:6, una hermosa palabra donde dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor no se aferró, pero ¿por qué? Por puro amor a nosotros, para estar en una condición de hombre, para que nosotros supiéramos que Él también tuvo que pasar todo lo que nosotros pasamos y que lo logró como hombre, como hombre. Y que nosotros también podemos seguir el ejemplo del maestro. El que reconoce sus necesidades, el que reconoce sus debilidades y sus necesidades, va por buen camino, va por buen camino. El que sabe escuchar el buen consejo, hermanos, es la persona que trata de mejorar su carácter. Escucha el buen consejo, lo interioriza, lo lleva a la presencia del Padre y busca mejorar, no se justifica en el error, sino se santifica en el amor, ¿verdad? El que es digno de confianza también es forjar un carácter, controlar el carácter, una persona que es digna de confianza, porque ahora se ha perdido mucha la confianza y eso es algo que el pueblo está lleno de mucho temor, ¿verdad? Porque tal vez llega y lo que se escucha en el secreto se expone en público o se exhibe y no, nosotros tenemos que ser personas de carácter, personas de confianza,
que nos puedan llegar y decir algo y que nosotros vemos y en el secreto lo presentamos delante del Padre para que esa persona pueda ser libre y tenga la confianza y se siente bien y se pueda sanar la persona. No estarnos quejando, no estar quejando cada vez que pueda, dejando en mal a las otras personas, exhibiendo al hermano. Eso no forja el carácter de un cristiano. Es el amor que nos lleva a caminar, a seguir adelante. Entonces tratar de caminar como Cristo caminó, como caminaba Jesús. A mí la palabra me llevó a Isaías capítulo 11, vamos hermanos. Isaías capítulo 11. Una hermosa palabra. Capítulo 11, versículos del 1 al 5. Dice la escritura, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él. Aquí está hablando de Jesús, y eso es lo que tiene que reposar sobre ti y sobre mí, para que seamos verdaderos cristianos y para poder controlar ese carácter. Y reposará sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y te hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Gloria a Dios. Así camina nuestro Señor, con el Espíritu de Jehová, ese Espíritu Santo, con el Espíritu de inteligencia, buscando siempre el buen consejo, ser manso y humilde ante la voluntad del Padre, el espíritu de consejo, donde en la multitud de buenos consejeros está la sabiduría, con ese espíritu de poder en su palabra, en la palabra de Dios, que sabía que cuando Él establecía la palabra de Dios y cuando la establecemos por ser palabra de Dios, cobra vida. En el nombre de Cristo Jesús, con espíritu de conocimiento que la voluntad de Dios a través de su palabra, y con algo muy importante, hermanos, muy importante, que es el espíritu de temor de Jehová, que todos sabemos que es ese respeto, porque cuando yo respeto y cuando yo tengo temor de Jehová, yo busco hacer lo correcto y lo bueno y lo santo y lo perfecto. Así vamos a ir caminando. Así vamos a ir caminando, viendo al Maestro, viendo su ejemplo, pidiéndole, Señor, oh Señor, que sea sobre mi espíritu de sabiduría, conocimiento, entendimiento, de temor de Jehová, Señor. Y presentarnos delante del altar todos los días, hermanos, nos tenemos que cansarnos de orar. El Señor nos escucha, el Señor nos te escucha. Y el Señor quiere oír tu voz y tu oración y te reconoce y dice, mira, esta es María que me está hablando. Mira, este es Juan que me está hablando. Ya empezó qué bonito, me está agradeciendo, qué bueno me está diciendo esto que está sintiendo. Aquí estoy, lo voy a acompañar, lo voy a levantar, le voy a poner personas, le voy a poner el querer como el hacer, para que pueda levantarse. Y saquen ese arsenal, hermanos, de la palabra de Dios, grábenla en el celular. Usted se graba y usted desata bendición, y usted con su propia voz hace una declaración de esas palabras, porque esas palabras son vida en el nombre de Cristo Jesús. Y coge el Salmo 32 y coge el versículo 1 y el 2 y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y viene y entonces toma 1 Tesalonicenses 5 del 15 al 23 y lo graba en su celular y lo escucha con su voz. Mirad que ninguno
pague al otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Está siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, al cual también hará. Y cojo y grabo Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vengo y grabo en el celular, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas ahora. Y grabo el Salmo 136:1, alabad a Jehová, el que es bueno y que para siempre es su misericordia. El Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y grabo el Romanos 8:36, como está escrito, a causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos como ovejas al matadero. Y Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y así, hermanos, empiezan a grabar la palabra, la empiezan a establecer, la empiezan a decir todos los días, y van a ver cómo todas estas palabras que son efectivas en el mundo espiritual vienen y nos moldean ese carácter, y vienen y desarraigan todo aquello que en algún momento el enemigo quiso poner en nuestras vidas para fortalecer debilidades, y entonces nos volvemos fuertes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo dice, porque Dios hizo una promesa en Isaías 61, y yo declaro y establezco en el nombre de Jesús esta palabra. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a predicar el año bueno y agradable del Señor, a dar apertura de la cárcel, gloria a Dios, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantíos de Jehová para gloria y honra suya. Reedificaremos las ruinas antiguas y levantaremos los asolamientos primeros, y restauraremos las ciudades asoladas y arruinadas y los escombros de generación en generación. Hermanos, así tenemos que hacer con la palabra. Dios nos va a establecer, Dios nos va a levantar. Sí se puede, Cristo que nos fortalece. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos has mostrado lo maravilloso que somos, todo lo que has hecho, Señor, pero nos has llevado al conocimiento, nos ha alumbrado la luz del Espíritu Santo para poder ver, Señor, la multiforme sabiduría con que has hecho al hombre, y la multiforme gracia, Señor, con la que has venido a salvarnos. Limpia, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos por tu misericordia, el querer como el hacer, esos canales, Señor, si estén contaminados de toda clase de contaminación, todo lo negativo que formó nuestro carácter, todo lo que impactó nuestras almas, todo lo que las fragmentó, Señor, desde el útero de nuestras madres, hoy te presento a todos y cada uno de tus hijos, Señor, declarando, estableciendo tiempo de restauración, tiempo de liberación, tiempo de sanidad, Señor, para poder ir y caminar y hacer conforme al diseño y a la asignación que tienes para cada uno de nosotros. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. El Señor me los bendiga, hermanos. Un abracito y me los guarde.